El Mercedes Maybach 680 se deslizaba por la calle de Alcalá con la suavidad de una sombra, un espectro de lujo y poder ajeno al frenesí navideño que engullía Madrid. Dentro, Alejandro de la Vega sentía el peso del silencio, un compañero tan constante como su reloj Patek Philippe de oro rosa. A sus 45 años, era el arquitecto de un imperio financiero, un hombre cuya fortuna se medía en cifras que marearían a la mayoría. Su ático en la calle Serrano ofrecía vistas panorámicas de una ciudad que, en muchos sentidos, le pertenecía. Sin embargo, las vistas desde su alma estaban selladas, tapiadas por el recuerdo de un amor perdido hacía más de una década. «Señor, hay un atasco monumental cerca de la Plaza Mayor. Las luces de Navidad, ya sabe», dijo su chofer, Javier, con una voz respetuosa que nunca se atrevía a cruzar la línea de la familiaridad. «Busque una ruta alternativa». «Llego tarde a la cena en Diverxo», replicó Alejandro, sin apartar la vista de la tableta que mostraba el comportamiento del IBEX 35. Los números eran su refugio, un lenguaje predecible y sin emociones. Pero el coche no se movió, quedó atrapado en una marea de taxis, autobuses y compradores apresurados. Fue entonces, en ese paréntesis de inmovilidad forzada, cuando sus ojos grises se levantaron de la pantalla, y el mundo, su mundo cuidadosamente construido de lógica y beneficios, se hizo añicos. Al otro lado del cristal tintado, bajo el resplandor dorado de las guirnaldas festivas, una niña de no más de 10 años se abría paso entre los coches. Llevaba una cesta de mimbre con pequeños adornos de fieltro hechos a mano, renos, estrellas y árboles de Navidad. Su abrigo era delgado para el frío de diciembre, que calaba hasta los huesos con una humedad persistente, y sus mejillas estaban enrojecidas. Pero no fue su pobreza lo que le robó el aliento a Alejandro. Fue su rostro. Era el rostro de Elena. La misma curva de la nariz, la misma constelación de pecas casi imperceptibles sobre el pómulo izquierdo. Los mismos ojos, de un color avellana que contenía la calidez de la miel y la profundidad del bosque, y, sobre todo, la misma forma de inclinar la cabeza al sonreír a un conductor que le negó con un gesto una mezcla de timidez y una resiliencia que desafiaba la indiferencia del mundo. El corazón de Alejandro, un músculo que creía atrofiado por la inactividad emocional, martilleó contra sus costillas con una violencia olvidada. Un sudor frío le recorrió la espalda. El aire en el habitáculo de lujo se volvió denso, irrespirable. «Javier, deténgase aquí», ordenó con una voz ronca, irreconocible. «Pero señor, estamos en medio de la Gran Vía. He dicho que se detenga». El grito fue un latigazo. Antes de que Javier pudiera reaccionar, Alejandro abrió la pesada puerta y salió al caos de Madrid. El claxon de un autobús le taladró los oídos. El olor a castañas asadas y a gases de escape le llenó los pulmones. Ignoró todo. Sus ojos, como misiles teledirigidos, buscaban a la niña. La vio a unos 20 metros, acercándose a otro coche. Elena. El nombre era una herida abierta en su memoria. El tiempo se plegó sobre sí mismo. Ya no estaba en la Gran Vía en 2025. Estaba en el Parque del Retiro, 15 años atrás. El sol de primavera se filtraba a través de las hojas nuevas y Elena reía, con la cabeza echada hacia atrás, mientras intentaba enseñarle a remar en el estanque. Llevaba un vestido de flores sencillo, el pelo castaño recogido en una coleta desordenada, y sus ojos avellana brillaban con una alegría tan pura que dolía recordarla. «El dinero no compra esto, Alex», le había dicho, señalando el sol, el agua, su risa. «No lo olvides nunca», pero lo había olvidado. O, peor aún, lo había cambiado por algo que creía más duradero, la seguridad, el poder, el éxito. Cuando su pequeña startup tecnológica comenzó a despegar, las horas en su improvisada oficina en un piso de Malasaña se multiplicaron. Las cenas románticas fueron reemplazadas por reuniones con inversores. Los paseos sin rumbo por el rastro, los domingos se convirtieron en viajes de negocios a Frankfurt y Nueva York. «Te estás convirtiendo en uno de ellos», le espetó Elena una noche, con la voz quebrada por la decepción. Sus ojos, esos mismos ojos que ahora veía en el rostro de una niña desconocida, estaban llenos de lágrimas. En uno de esos hombres grises que admiran más un extracto bancario que un atardecer. La discusión fue la última de muchas. Él la acusó de ser una soñadora ingenua, incapaz de comprender la importancia de construir un futuro. Ella le acusó de haber vendido su alma por un puñado de acciones. Una semana después, cuando él volvió de un viaje a Tokio, el apartamento estaba medio vacío.
Sobre la mesa de la cocina solo había una nota. Busco un mundo donde el amor no cotice en bolsa. Espero que encuentres lo que buscas. Y se fue. Desapareció sin dejar rastro. La buscó, al principio con desesperación, luego con un orgullo herido. Contrató a un detective que no encontró nada. Sus amigos en común se encogieron de hombros. Elena, con su espíritu libre y su desdén por el mundo digital, era un fantasma en una era de huellas electrónicas. Con el tiempo, el dolor se convirtió en una cicatriz, y la cicatriz en un muro de piedra alrededor de su corazón. Construyó su imperio sobre los cimientos de esa pérdida, como un mausoleo a lo que podría haber sido. Un bocinazo estridente lo devolvió al presente. La niña se había alejado, perdiéndose entre la multitud que abarrotaba las aceras. El pánico se apoderó de Alejandro. No podía perderla, no otra vez. Corrió, empujando a la gente, sin importarle las miradas de indignación. Su traje de segna a medida era una armadura inútil en esta jungla urbana. Vio su pequeño abrigo rojo a lo lejos, girando hacia la calle Preciados. La siguió, con el corazón desbocado, no por el esfuerzo físico, sino por el terror y la esperanza que luchaban en su pecho. ¿Era posible? ¿Podría ser una coincidencia tan cruelmente perfecta? ¿O era algo más? Una señal, un eco del pasado que se negaba a morir. La niña entró en la Plaza del Callao, donde las pantallas gigantes vomitaban anuncios de perfumes y tecnología. Se detuvo junto a una mujer mayor que vendía lotería y le entregó un par de monedas. La generosidad del gesto, tan puro en medio de su propia necesidad, fue otra puñalada en el corazón de Alejandro. Era algo que Elena habría hecho. Finalmente, la alcanzó. Se detuvo a unos metros, sin aliento, sin saber qué decir. ¿Qué le dices a un fantasma? ¿Cómo interrogas a un milagro? La niña debió sentir su mirada, porque se giró. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a aquel hombre alto, elegante y extrañamente angustiado, mirándola fijamente. ¿Quiere comprar un adorno?, preguntó con una vocecita clara y tímida. Los hago yo. ¿Para ayudar a mi mamá? Alejandro no pudo hablar. Se limitó a asentir, sacando la cartera. Sus manos, normalmente firmes al firmar contratos millonarios, temblaban. Sacó un billete de 100 euros. Los ojos de la niña se abrieron como platos. No, señor, no tengo cambio para tanto. Quédatelo todo, dijo él, con la voz ahogada. Cómprate un abrigo más grueso. Le tendió el billete. Sus dedos se rozaron por un instante. La calidez de su pequeña mano fue como una descarga eléctrica. Él tomó un reno de fieltro, una pieza simple, imperfecta, hecha con amor. Valía más para él, en ese momento, que todas las acciones de su cartera. ¿Cómo te llamas?, preguntó, esforzándose por mantener la calma. Sofía, respondió ella, mirando el billete con una mezcla de asombro y desconfianza. Sofía, repitió él, saboreando el nombre. Es un nombre precioso. Quería preguntarle por su madre, quería preguntarle su edad, dónde vivía. Quería desentrañar el misterio que amenazaba con derrumbar su vida, pero vio el miedo crecer en sus ojos. Era un extraño, un hombre rico que actuaba de forma errática. Gracias, señor, dijo ella, dando un paso atrás. Tengo que irme, mi mamá me espera. Y antes de que él pudiera decir nada más, se dio la vuelta y se perdió entre la riada de gente, dejando a Alejandro de la Vega solo en medio de la plaza, con un reno de fieltro en una mano y el corazón hecho 1.000.000 de pedazos en la otra. La cena en Diverexo estaba olvidada. El IBEX 35 era irrelevante. La única cotización que importaba ahora era la de una pregunta que lo consumía todo. ¿Quién era Sofía? El regreso al ático fue un viaje a través de una niebla de confusión. La opulencia del lugar, que antes le proporcionaba una sensación de logro y seguridad, ahora le parecía obscena y vacía. Las paredes de cristal que mostraban un Madrid iluminado y vibrante eran como las barreras de una jaula dorada. Dejó el pequeño reno de fieltro sobre la mesa de mármol de Calacata, donde parecía un objeto de otro universo, un artefacto de una vida más auténtica. Esa noche no durmió. Su mente era un torbellino de recuerdos e hipótesis. Cada risa de Elena, cada gesto, cada palabra, volvía a él con una claridad dolorosa, superponiéndose al rostro de Sofía. La línea temporal era una tortura. Se separaron hacía 11 años. Sofía aparentaba unos 10. La posibilidad era tan monstruosa como ineludible. Elena estaba embarazada cuando se fue. ¿Le había ocultado una hija durante una década?
La idea era un veneno que se extendía por sus venas, una mezcla de rabia y una profunda y abrumadora tristeza. A la mañana siguiente, a primera hora, llamó al mejor investigador privado de España, un hombre llamado Carlos Rivas, ex comisario del Cuerpo Nacional de Policía. «Quiero que encuentre a una niña», dijo Alejandro por teléfono, su voz carente de su habitual autoridad, teñida de una urgencia casi desesperada. Le dio a Rivas todos los detalles, la descripción de Sofía, la zona donde la vio, la cesta de adornos, y a su madre. «Encuentre a su madre, use todos los recursos necesarios. El dinero no es un problema». Los días que siguieron fueron una agonía. Alejandro intentó volver a su rutina, a las reuniones de la Junta, a los análisis de mercado, pero era un autómata. Su mente estaba en las frías calles de Madrid, siguiendo el fantasma de una niña con los ojos de su amor perdido. Rivas y su equipo peinaron la zona centro, hablaron con vendedores ambulantes, con la policía municipal, revisaron horas de grabaciones de cámaras de seguridad. Pero Sofía y su madre parecían haberse desvanecido. Frustrado por la lentitud de la investigación profesional, Alejandro empezó su propia búsqueda. Dejó que su instinto, guiado por el espectro de Elena, lo llevara. Empezó a frecuentar los lugares que habían sido suyos. El templo de Devot al atardecer, donde se dieron su primer beso. Las pequeñas librerías de segunda mano cerca de la Cuesta de Moyano, donde pasaban horas buscando tesoros literarios. El ruidoso y vibrante mercado de El Rastro los domingos. Fue allí, en El Rastro, 2 semanas después de su primer encuentro, donde la volvió a ver. El corazón le dio un vuelco. Sofía estaba en un pequeño puesto improvisado en la plaza de Cascorro, vendiendo sus adornos y unas pulseras de hilo de colores. Esta vez no estaba sola. A su lado, sentada en un taburete plegable y envuelta en una manta gruesa a pesar del sol pálido de invierno, había una mujer. Alejandro se quedó paralizado a distancia, oculto tras la multitud. Su mirada se clavó en la mujer. Estaba delgada, pálida, y una tos seca sacudía su cuerpo de vez en cuando. Su pelo, antes de un castaño brillante, ahora estaba apagado y con hebras grises. Las dificultades y el tiempo habían grabado líneas de preocupación en su rostro. Pero era ella, sin ninguna duda. Era Elena. El mundo se inclinó bajo sus pies. El aire se escapó de sus pulmones. La mujer que había buscado durante 11 años, la mujer que había desaparecido de su vida como el humo, estaba a menos de 50 metros, vendiendo baratijas en un mercadillo para sobrevivir. Y a su lado, la prueba viviente de su secreto, una niña que era el reflejo de ambos. Una oleada de emociones contradictorias lo golpeó. Alivio por haberla encontrado, furia por su engaño, un dolor insoportable por verla en esa situación, y una oleada de amor paternal tan intensa que lo dejó sin aliento. Se obligó a respirar, a pensar. No podía simplemente acercarse y desatar el caos. Había demasiado en juego. Durante la siguiente hora, los observó desde la distancia. Vio la tierna interacción entre madre e hija. Vio cómo Elena le ajustaba la bufanda a Sofía, cómo la niña le daba a probar un trozo de bocadillo, cómo sus cabezas se juntaban en un momento de confidencia. Eran un universo cerrado, una unidad forjada en la adversidad. Y él era un extraño, un invasor. Cuando empezaron a recoger sus cosas al final del día, Alejandro las siguió a una distancia prudente. Su chofer y su Maybach habían sido reemplazados por un discreto coche de alquiler que él mismo conducía. La siguió a través de las calles de Madrid, alejándose de los barrios opulentos que él conocía, adentrándose en el laberinto de calles estrechas y edificios modestos de lavapiés. Se detuvieron frente a un edificio antiguo, con la fachada desgastada y ropa tendida en los balcones. Alejandro aparcó a una manzana de distancia y observó cómo entraban en el portal. La dirección era un dato que Rivas no había podido conseguir en 2 semanas. Él lo había conseguido en 1 hora, guiado por una obsesión que la lógica profesional no podía igualar. Le pasó la dirección a Rivas. «Quiero saber todo sobre la mujer que vive en el 3er piso, puerta B, Elena Rojas. Su situación financiera, su historial médico, todo, con discreción absoluta». La información que recibió 48 horas después fue como una serie de golpes en el estómago. Elena había utilizado el segundo apellido de su madre para pasar desapercibida. Había trabajado en una serie de empleos precarios: camarera, cuidadora, limpiadora. Nunca había pedido ayuda. Hacía 2 años. Le habían diagnosticado fibrosis pulmonar idiopática.
una enfermedad degenerativa y cruel que lentamente la estaba asfixiando. Los tratamientos eran caros y la sanidad pública, aunque excelente, tenía sus límites y listas de espera para las terapias más avanzadas. Su situación económica era desesperada. Sofía era su única cuidadora, su única razón para luchar. Y la partida de nacimiento de Sofía. El nombre del padre estaba en blanco. La fecha de nacimiento confirmaba sus peores temores. Había nacido 9 meses y 2 semanas después de la última vez que hicieron el amor. La rabia inicial de Alejandro se disolvió, reemplazada por una culpa devastadora. Mientras él acumulaba millones, compraba coches de lujo y cenaba en los restaurantes más caros del mundo, la mujer que amaba y la hija que no sabía que tenía luchaban por cada euro, por cada bocanada de aire. Su éxito, su imperio, le pareció de repente una construcción grotesca, un monumento a su propia ceguera. Le había dicho que se estaba convirtiendo en un hombre gris, y ella tenía razón. Su mundo había perdido todo el color. Decidió que no podía esperar más. Tenía que enfrentarla. Tenía que saber por qué. Una tarde, subió los 3 pisos de aquel edificio sin ascensor. El aire en la escalera olía a humedad y a guisos caseros. Cada peldaño aumentaba el peso en su pecho. Se detuvo frente a la puerta B. Era una simple puerta de madera, con la pintura desconchada. Podía oír la televisión dentro, y la tos seca de Elena. Llamó al timbre. El sonido fue débil, casi patético. Los pasos se acercaron y la puerta se abrió unos centímetros, sostenida por una cadena de seguridad. Unos ojos avellana, los de Sofía, lo miraron con sorpresa. ¿El señor del adorno?, dijo. Hola, Sofía logró decir Alejandro. ¿Está tu madre? ¿Quién es, cariño? La voz de Elena llegó desde el interior, cansada pero inconfundible. Sofía no respondió, simplemente miró a Alejandro y luego a su madre, que apareció detrás de ella. Cuando los ojos de Elena se encontraron con los de Alejandro, el tiempo se detuvo por segunda vez. El color desapareció de su rostro. Su mano voló a su boca, ahogando un grito. En sus ojos había una tormenta de emociones, incredulidad, miedo y algo que parecía una vieja y profunda herida. «Alex», susurró, como si viera a un fantasma. «Elena», dijo él, con la voz rota. «Tenemos que hablar». La confrontación no tuvo lugar en el umbral de la puerta, sino en la pequeña y humilde sala de estar. Sofía, sintiendo la tensión insoportable, fue enviada a su habitación con la excusa de hacer los deberes, aunque Alejandro sabía que la niña estaría escuchando desde detrás de la puerta. El apartamento era pequeño, pero limpio y ordenado. Había dibujos de Sofía pegados en las paredes y libros de arte apilados en un rincón, un eco de la Elena que él había conocido. El aire era pesado, cargado con el olor a medicamento y con 11 años de palabras no dichas. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó Elena, cruzando los brazos sobre el pecho como si quisiera protegerse. Su cuerpo era frágil, pero su mirada conservaba el mismo fuego desafiante. «Vi a Sofía». En la calle, respondió Alejandro, sin poder apartar la vista de ella. Verla así, tan vulnerable, tan enferma, era una tortura. «¿Por qué, Elena? ¿Por qué no me dijiste nada?» «Es mi hija. Tenía derecho a saberlo». El dolor en su voz era palpable, pero la respuesta de Elena fue un látigo de acero. «¿Derecho? ¿Qué derecho?» «El derecho a convertirla en una heredera de tu imperio vacío, a enseñarle que el valor de una persona se mide por el límite de su tarjeta de crédito. Me fui para salvarla de eso. Me fui para salvarla de ti, del hombre en el que te estabas convirtiendo. Te amaba», gritó Alejandro, dando un paso hacia ella. «Estaba construyendo un futuro para nosotros, para nuestra familia». «Tú estabas construyendo un monumento a tu ego», replicó ella, y una tos violenta la interrumpió, dejándola sin aliento. Se apoyó en el sofá, temblando. «Nosotros ya teníamos un futuro, Alex. Estaba en las pequeñas cosas, en los paseos, en las risas, y tú lo vendiste todo. No quería que mi hija creciera en un mundo donde su padre estuviera más presente en las páginas de las revistas económicas que en su fiesta de cumpleaños». Cada palabra era una verdad que Alejandro había ignorado durante años. La había enterrado bajo capas de éxito y riqueza, pero ahora emergía, desnuda y brutal. «Podría haberte ayudado», dijo en un susurro, su ira desinflándose en una inmensa tristeza. «No tenías que pasar por todo esto sola, tu enfermedad, y ser tu proyecto de caridad». Se burló ella con amargura. «No, gracias.
He tenido orgullo. He tenido a mi hija. He tenido amor. Alex. Amor de verdad. Algo que tú cambiaste por un asiento en el consejo de administración. La puerta del dormitorio de Sofía se abrió. La niña estaba allí, con los ojos llenos de lágrimas, aferrada a un reno de fieltro. El mismo que Alejandro le había comprado. «Mamá, no llores», dijo con voz temblorosa. Miró a Alejandro, no con odio, sino con una confusión desgarradora. «¿Tú eres mi papá?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de una década de silencio. Alejandro miró a la niña, su hija, y luego a la mujer a la que había amado y perdido. Y en ese instante, en esa humilde sala de estar de Lavapiés, comprendió la verdadera magnitud de su bancarrota. No era una bancarrota económica, sino una bancarrota del alma. Tenía todo el dinero del mundo, pero había perdido su mayor tesoro antes, incluso de saber que lo tenía. La revelación lo dejó en ruinas. No había argumentos que valieran. Elena, a pesar de su enfermedad y su pobreza, le había dado a Sofía una vida rica en lo que de verdad importaba. Él, en cambio, solo podía ofrecerle un vacío dorado. En los días siguientes, una tregua frágil y tensa se instaló entre ellos. Alejandro no insistió en sus derechos. En cambio, comenzó a actuar. A través de Rivas, y de forma anónima, contactó con el mejor especialista en fibrosis pulmonar de la Clínica Universidad de Navarra. Concertó una cita. Organizó un transporte medicalizado, reservó una suite en el mejor hospital de Pamplona, no solo para Elena, sino también para Sofía. Cuando le presentó el plan a Elena, ella se negó al principio, con el orgullo herido. «No quiero tu dinero, Alex». «No es mi dinero, es la oportunidad de Sofía de tener a su madre durante más tiempo», respondió él con una calma que no sentía. «No lo hagas por mí, ni siquiera por ti, hazlo por ella, permíteme hacer esto, te lo ruego. Es lo único que puedo ofrecer que tiene algún valor real». Sus palabras, desprovistas de la arrogancia del millonario y llenas de la súplica de un hombre desesperado, finalmente rompieron sus defensas. Aceptó. El viaje a Pamplona fue el comienzo de una transformación. Alejandro canceló todas sus reuniones. Apagó el teléfono del trabajo. Por primera vez en más de una década, se dedicó por completo a algo que no era su empresa. Se sentó durante horas en la sala de espera del hospital mientras Elena se sometía a pruebas. Le leía cuentos a Sofía para distraerla, le ayudaba con los deberes de matemáticas, descubriendo con asombro la inteligencia y la bondad de su hija. Comenzaron a hablar. No del pasado, no de la traición, sino de Sofía. Elena le contaba historias de su infancia, su primera palabra, su miedo a la oscuridad, su increíble talento para el dibujo, un talento heredado de ella. Alejandro escuchaba, absorbiendo cada detalle, llenando el vacío de 10 años con los preciosos retazos de la vida de su hija. Una tarde, mientras Sofía dormía en un sillón de la habitación del hospital, Elena, con la voz debilitada por los tratamientos, le habló con una honestidad brutal. «Tenía miedo, Alex, miedo de que tu mundo la devorara, de que aprendiera a valorar las cosas en lugar de a las personas. Pero viéndote con ella estos días, veo al hombre del que me enamoré. El que se emocionaba con un libro, no con un balance de cuentas. Sigue ahí, enterrado bajo mucho dinero». Alejandro tomó su mano, delgada y frágil. Las lágrimas que había reprimido durante años finalmente rodaron por sus mejillas. «Lo siento tanto, Elena. Por todo. Fui un idiota, ciego. Tú eras mi mayor tesoro y te dejé ir». No se prometieron un futuro juntos. El pasado había dejado cicatrices demasiado profundas. Pero en esa habitación de hospital, a cientos de kilómetros de su vida anterior, encontraron algo más valioso: el perdón. Y la promesa de ser los mejores padres que Sofía pudiera tener. Los meses pasaron. Elena respondió bien a un tratamiento experimental. No era una cura, pero le compró tiempo, calidad de vida. Regresaron a Madrid, pero no al apartamento de Lavapiés. Alejandro había comprado un piso amplio y luminoso cerca del Parque del Retiro, un lugar con una habitación extra para que Elena tuviera su propio estudio de arte. Ella, al principio reacia, aceptó con una condición: que no fuera un regalo, sino un préstamo que pagaría vendiendo sus cuadros. Alejandro sonrió y aceptó, sabiendo que el orgullo de Elena era una parte innegociable de ella. La vida de Alejandro de la Vega cambió radicalmente.
Vendió su participación mayoritaria en la empresa, quedándose solo con un puesto en el consejo que requería una mínima parte de su tiempo. Creó una fundación, la Fundación Sofía, dedicada a ayudar a familias sin recursos a costear tratamientos médicos para enfermedades raras. Su ático en la calle Serrano se vendió. Descubrió que la verdadera vista panorámica no era la de una ciudad a sus pies, sino la del rostro de su hija iluminado por una sonrisa. Aprendió a remar en el estanque del Retiro, bajo la paciente instrucción de Sofía. Redescubrió el placer de pasear por el rastro, no para buscar antigüedades, sino para compartir un bocadillo de calamares con su hija. Su agenda ya no estaba llena de reuniones, sino de partidos de fútbol de Sofía, de visitas a museos y de tardes de cine en casa con palomitas. Una tarde de primavera, un año después de aquel día fatídico en la Gran Vía, los tres estaban sentados en un banco del Retiro. Elena dibujaba en su cuaderno, más fuerte, con más color en las mejillas. Sofía reía mientras perseguía a las palomas. Alejandro la observaba, y en su rostro no había ni rastro del hombre gris y solitario que fue. «Sabes», dijo Elena sin levantar la vista de su dibujo, «Sofía me salvó la vida de muchas maneras, pero creo que también te la salvó a ti». Alejandro asintió, una sonrisa genuina, la primera en muchos años, iluminando su rostro. «Ella no me salvó la vida, Elena, me la devolvió». Miró a su hija, corriendo libre y feliz bajo el sol, y comprendió la lección más importante de su existencia. Lección de vida. La verdadera riqueza no se encuentra en las cuentas bancarias, en los coches de lujo o en los áticos con vistas a la ciudad. Esos son solo decorados vacíos en el teatro de la vida. La auténtica fortuna reside en las conexiones humanas, en el amor que damos y recibimos, en el tiempo que dedicamos a quienes importan y en la capacidad de perdonar y ser perdonados. A veces, necesitamos perderlo todo o darnos cuenta de lo que nunca tuvimos, para comprender el valor incalculable de un abrazo, de una risa compartida, de una segunda oportunidad. Llamado a la acción. No esperes a que una crisis te obligue a reevaluar tu vida. Mira a tu alrededor, a las personas que amas. ¿Estás verdaderamente presente para ellas? El tiempo es el único activo que no se puede recuperar. Levanta la vista de tus pantallas, de tus preocupaciones laborales, de tus ambiciones materiales. Invierte en recuerdos, no solo en acciones. Llama a ese viejo amigo, visita a tus padres, juega con tus hijos, apoya a quienes luchan en tu comunidad. A veces, el acto más pequeño de bondad, como comprar un adorno de fieltro a un niño en la calle, puede ser el catalizador que no solo cambie su mundo, sino también el tuyo. No dejes que el éxito te ciegue a lo que realmente da sentido a la vida, porque al final, el único legado que perdura es el amor que dejamos en el corazón de los demás.